Hola mis amigos, que Dios les bendiga. Estamos muy felices de poder nuevamente compartir con todos ustedes estos preciosos momentos. Y damos gracias porque podemos avanzar a través de estos programas. Última llamada, último aviso. Son programas que realmente nos están indicando los tiempos que vivimos. Son tiempos difíciles, son tiempos complicados, tiempos donde hay circunstancias que se nos presentan en la vida que muchas veces nos complica el funcionamiento de nuestra vida. Ahora bien, ¿por qué razón la última llamada? ¿Por qué razón el último aviso que de alguna manera hemos titulado estos programas? Porque realmente los tiempos que estamos viviendo son tiempos en los cuales de alguna manera Dios está hablando. Y a través de la Biblia, a través de los acontecimientos, a través de las diferentes maneras que tenemos en el mundo para recibir un mensaje directo de parte del Creador, porque estamos hablando del Dios Creador, estamos hablando del Dios que crea al ser humano aún desde antes de haber nacido. Entonces estamos hablando de alguien que conoce bien al ser humano, estamos hablando de alguien que conoce cada parte del cuerpo del ser humano, y por esa razón entendemos y sabemos que Dios ama a todo hombre y a toda mujer. Y quizá en este momento hay personas que estén pasando por circunstancias sumamente difíciles y aún muchos quizá ya han dejado de pensar que Dios existe. A través de los problemas, a través de las dificultades que se viven, muchas veces llegamos a pensar, pero bueno, si Dios existiera, ¿por qué nos permite pasar por todo esto? Si Dios es tan bueno como muchos dicen, ¿por qué yo tengo que vivir tremendas dificultades? Por ejemplo, he oído muchas veces esta queja, por ejemplo, de gente que tiene problemas serios en su matrimonio, gente que tiene problemas serios con las drogas, gente que vive mal, que vive alcoholizada, gente que está a punto de morir, y todos estos pensamientos que vienen a la mente de las personas, indudablemente desconciertan, traen aflicción al alma, al espíritu de las personas, y por esa razón muchas veces ni se acuerdan de Dios ni quieren creer en Dios. Ahora, no podemos olvidar, no debemos olvidar que definitivamente el tiempo de partir de este mundo va a llegar. Todos nacemos en el vientre de nuestra madre y todos vivimos en este mundo, pero en algún momento vamos a tener que abandonar este mundo a través de la muerte. Todos estamos destinados a ese día, al día de la muerte. Usted dirá, bueno, pero yo necesito una palabra diferente, yo necesito una palabra de ánimo, una palabra de aliento. Ok, yo tengo esa palabra de aliento que te la voy a dar. Y tengo una palabra que va a transformar tu manera de ser, tu manera de pensar, y te va a libertar de las aflicciones en las cuales estás sumergido. Pero hay una realidad. Cuando Dios creó al ser humano, puso en su mente una conciencia. Y la conciencia es lo que le dice al ser humano lo que está bien y lo que está mal. Es decir, el ser humano es imposible que pueda vivir, crecer y triunfar como se le da la gana. ¿Por qué razón? Porque hay algo que lo rige desde adentro del ser humano, es algo que está en el interior del hombre, puede estar en la mente,
puede estar en el alma y también incluso en el espíritu. La conciencia es como una... A ver, les voy a traer a memoria cuando, por ejemplo, un avión cae a tierra, lo que hacen los ingenieros, se produjo un desastre, el avión cayó a tierra, murieron mucha gente, y lo primero que hacen los ingenieros de vuelo, los ingenieros de los aeropuertos, los ingenieros que fabrican los aviones, ¿qué es lo que hacen? Van a buscar la cajita negra. Esa famosa cajita negra, que tampoco es negra, es color naranja, pero lo llaman cajita negra, ¿por qué? Porque esa cajita contiene todo lo que sucede durante el vuelo, incluso en el momento de la caída del avión. ¿Y cómo es esa cajita negra? Esa cajita negra, cuando la encuentran, la llevan a laboratorios y allí en el laboratorio la ponen en marcha y la cajita negra relata todo lo que ha sucedido durante ese vuelo y aún en el momento de la caída del vuelo. Bueno, exactamente así es como funciona la conciencia. La conciencia que está en el ser humano, cuando el ser humano cae, cuando el ser humano muere, esa conciencia va directamente a la presencia de Dios. Y allí en la presencia de Dios hay una gran computadora, mucho más grande de la que está en Bruselas, donde se está introduciendo los datos de toda la humanidad, donde toda la humanidad va a ser controlada. Pero resulta ser que en los cielos Dios tiene una tremenda computadora donde va a ir cada conciencia de cada hombre y de cada mujer. Y allí se va a poner en marcha. Y allí es donde la conciencia va a relatar, va a mostrar su vida, va a mostrar mi vida, la vida del otro, la vida de todo el mundo. Entonces no vamos a tener la posibilidad de justificarnos. Justamente yo tengo una palabrita que quiero compartir con usted, que está en Romanos capítulo 2, versículo 13 al 15, dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Es decir, no solamente los que oyen, los que escuchan lo que está mal y lo que está bien, sino los hacedores de la ley serán justificados. Es decir, cuando esa cajita, cuando esa conciencia se ponga en marcha delante de Dios en el tribunal, ahí va a aparecer lo que usted hizo, lo que usted fue durante su estadía en la tierra. Y allí van a aparecer todos sus hechos, los malos y los buenos. De tal manera que para muchos no va a haber manera de justificarse. Para otros, lo que diga su conciencia va a ser lo que va a justificarle. Y continúa diciendo, porque cuando los gentiles son los no cristianos, los no creyentes, los que no le creen a Dios. Dice que no tienen ley. Es decir, son personas que viven y hacen como se les da la gana. Hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Es decir, usan la conciencia para justificarse a sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Es decir, la conciencia es lo que da testimonio de lo que usted es y de lo que usted está haciendo, o de cómo usted está viviendo. Y dice, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es decir, además de la ley humana, y sabemos y entendemos que muchas veces las leyes humanas
son leyes que van contra la voluntad de Dios. Por ejemplo, en estos días estamos viendo y estamos luchando con esta ley que en muchos países donde se quiere permitir el aborto prácticamente hasta un día antes del nacimiento de la criatura. Ahora, muchos piensan, de aquellos que apoyan esta ley, que van a ser justificados y que ellos están haciendo esto para defender ciertas posturas. Pero realmente todos estos acontecimientos están en la conciencia del ser humano y están grabados en esa tremenda computadora que Dios tiene en su presencia, en su sola potestad, porque es el único que puede editar incluso todos los datos en esa computadora. Y esa computadora es la que va a decir lo que realmente hemos hecho aquí en la vida. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que mucha gente sigue viviendo como se le da la gana, sigue haciendo cosas que están mal contra la humanidad y están mal contra Dios especialmente, y van a tener que rendir cuentas delante de Dios. Por supuesto que no hay manera de justificarse cuando ya estén en la presencia de Dios el día del juicio final. Y cuando hablamos de la computadora que hay en los cielos, y evidentemente no es exactamente una computadora como la que nosotros conocemos y manejamos. Dios conoce todas las cosas. Dios conoce los pensamientos de cada persona, de cada individuo. Dios conoce las acciones de cada uno. Y como Dios sabe que el hombre está incapacitado, no tiene posibilidad de solucionar sus problemas y especialmente escapar de la condenación que les espera. Como Dios sabe todo esto, hace poco más de 2000 años, Él envió a su Hijo al mundo y dio claras pruebas de que Jesucristo es Hijo de Dios, es el Hijo enviado por Dios. ¿Y cómo se confirma esa prueba? Es porque Cristo resucitó de entre los muertos después de haber sido crucificado, y ascendió a los cielos. Pero ascendió a los cielos con la promesa de que un día iba a regresar a buscar a aquellas personas que de alguna manera han oído, han recibido el mensaje de salvación, el mensaje transformador para el ser humano, y ese mensaje se llama las buenas noticias. Las buenas noticias es lo que se conoce comúnmente como el Evangelio. La palabra Evangelio significa eso, buenas noticias. ¿Y cuáles son estas buenas noticias? La buena noticia es que Cristo venció a la muerte. Al resucitar de entre los muertos, dejó clara señal de que Él venció a la muerte. La muerte es la condenación, la primera condenación sobre el ser humano. Pero también hay otra condenación que va a ser el juicio final, y también aquellos que no arreglaron sus cuentas con Dios aquí en la tierra serán juzgados y lanzados al infierno eterno. Algunos podrán decir, bueno, pero eso del infierno es un chiste, o eso del infierno no es real, no existe. Yo quiero decirle que sí existe. En la palabra de Dios, la Biblia habla bastante del infierno, pero el infierno es real. Hay personas que han tenido
secuencias en su vida, han tenido visiones, han tenido sueños y aún yo mismo, en cierta oportunidad, Dios me llevó a las puertas del infierno para que vea que el infierno existe, es real y que es algo horrible. Y para colmo de los colmos, el infierno no se trata de algo que va a suceder por 1 año, por 100 años, por 2000 años. No. El infierno es eterno, es para siempre. Nunca se va a apagar esas llamas que están en el infierno. Quiero decirle esto. Así como Cristo murió y resucitó, también Cristo lo puede liberar ahora mismo del infierno que usted está viviendo. Porque muchas veces he oído decir, no, el infierno es lo que yo estoy viviendo. Por supuesto, hay gente que está viviendo un infierno, pero este infierno que se vive aquí en la tierra no es ni comparación con el infierno que está preparado para aquellos que desobedecen al llamado de Dios. Quiero darle una oportunidad. Si su conciencia le está diciendo, arregla cuentas con Dios. Si tu conciencia te está diciendo, arrepiéntete de tu pecado, hágalo ahora mismo. No piense más. No piense en el qué dirán. No piense en lo que usted tiene que hacer. Lo único que tiene que hacer es reconocer que es pecador y arrepentirse de su pecado. Y no hay pecado que Dios no pueda perdonar y no hay pecado que Dios no le pueda eliminar y libertar. Porque la persona que todavía vive en pecado es esclava del pecado. Pero Jesucristo es el Todopoderoso que en este momento Él te puede libertar de la condenación y te puede libertar aún de los demonios que acechan contra tu vida. La única manera de hacerlo es haciendo una oración. Una oración sencilla, pero una oración eficaz. ¿Cómo hacerlo? Tú te preguntas, ¿qué puedo hacer? Pues bien, yo te quiero ayudar. En este momento yo voy a orar por ti y voy a pedirte que digas conmigo estas palabras. Si puedes cerrar tus ojos, hazlo. Si no, así donde estés, como estás, ora conmigo, aún en el silencio. Si no puedes hablar, en el silencio, en tu interior, di conmigo, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y en este momento yo me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón, te pido que limpies mi conciencia, te pido que me transformes. Quiero cambiar mi vida, quiero cambiar mi camino, quiero cambiar mi destino. Quiero llegar a tu presencia, Señor. Y gracias te doy por esta salvación tan grande que tú me regalas a partir de este momento. Te entrego mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Todo lo pongo en tus manos. Pongo mi vida, mi familia, mi hogar, aún lo poco que tengo o lo mucho que tengo, lo pongo en tus manos y que sea hecha tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno, yo estoy sintiendo en mi espíritu que mucha gente ha hecho esta oración y quiero pedirte, por favor, comienza a buscar cada día más. Instrúyete en la palabra de Dios. Dios ha dejado su palabra a la humanidad. La Biblia, que es la palabra de Dios, comienza a leer la Biblia. Y antes de leer la Biblia, ora, pídale a Dios. Con una oración sencilla, no necesitamos hacer rezos. El rezo no sirve. Lo que Dios está esperando es que tú hables con Él.
Orar significa hablar con Dios. Y Dios te escucha y Dios te va a responder. Para toda circunstancia, para todo lo que tengas que enfrentar, no olvides esto. Orar a Dios, aferrarte a su palabra, que la palabra te va a dar lo que tú necesitas. Que Dios te bendiga muchísimo y puedes escribirnos, puedes acercarte a nosotros a través de los medios que salen en pantalla y con mucho gusto estaremos dándote respuesta a tu necesidad. Que Dios te bendiga y te espero en el próximo programa.